La reunión del día de hoy tiene por nombre Confiados en Él. ¿Ya? Ese es el nombre, el lema, por así decirlo, de esta reunión. Gracias. Y yo voy a dar el primer tema que el Señor diseñó hace mucho tiempo. Y estoy nerviosa, mire mi mano. Estoy clamándole al Señor. Diseñé hace mucho tiempo con la finalidad de que podamos conversar cosas atingentes, ¿cierto? Cosas que están en nuestro día a día y que afectan emocionalmente a nuestros corazones, ¿cierto? Y que nos impiden muchas veces alejar nuestra mirada en Cristo. Nos aleja del Señor, nos aleja de nuestro foco. Que el Señor pone como lema confiados en Él para entregar aliento en tiempos difíciles a cada uno de nosotros, a cada una de nosotras. ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando pensamos en que debemos confiar en Él? Yo quiero que conversemos el día de hoy entre nosotros, ¿cierto? Así que lo escucho, piense. ¿Qué significa que yo debo confiar en el Señor? ¿Qué significa que yo tengo que poner mi confianza en Él? Lo escucho. Es lo más hermoso poner la confianza en Él, ¿cierto? Confiar en Él. No tener miedo a lo que viene, ¿cierto? Dejar que Él haga todo. Pero, ¿es fácil confiar en Él? No, ¿cierto? Es difícil. Claro, con el Señor todo se puede. Yo pensaba en que confiar en el Señor implica depositar todas nuestras cargas en Él, ¿cierto? Creer que nuestro futuro está en sus manos, porque lo creemos, amén, ¿cierto? Pero nos cuesta llevarlo a la práctica, ¿cierto? Confiar en que Él sabe lo que hará con nosotros y que lo logrará por nuestro bien eterno, aun cuando nosotros no entendamos cómo el Señor lo va a lograr, ¿cierto? Pero aún así decidimos confiar porque reconocemos que Él es perfecto. Y lo tenemos súper claro, y aquí tenemos un versículo que nos sirve de ejemplo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y es probable que muchos de nosotros se sepa este versículo de memoria y que en tiempos de aflicciones lo estemos memorizando una y otra vez. Pero es difícil, po. Y cuesta. Y es probable que más de alguno de los que esté aquí presente sienta culpa y diga: Señor, yo sé que tengo que confiar en ti, pero no puedo entregarte mi carga. ¿Y por qué razón pasa esto? Porque en nuestro día a día existen muchas cosas a las cuales no le estamos prestando atención, no le estamos tomando el peso que merece. Desde su experiencia, mirándose a sí mismo, ¿qué nos impide confiar en Él? Piense en usted. ¿Qué me impide a mí confiar en el Señor? Detengámonos a pensar. Las preocupaciones, la carne, ¿cierto? Las necesidades de la carne, la ansiedad, porque somos muy ansiosos, sí, mírame. ¿Qué más nos impide confiar en el Señor? Uy, nos cuesta esperar, queremos todo al tiro. ¿Será que nuestra familia nos impide confiar en el Señor? Que nos cuestionan, o de repente hay gente que no es cristiana en nuestra familia y como que nos critican. Oye, ¿por qué te irías así si eres cristiana? ¿Cierto? O de repente no quieren venir a la iglesia y pueden actividades justo cuando hay que venir a la iglesia, ¿cierto? Y nos impide confiar en el Señor porque, claro, uno ve que la familia actúa de forma distinta, ¿cierto? Los amigos. Y uno dice: oye, pero si hacemos lo mismo y le va mucho mejor que a mí, ¿por qué si yo soy hija del Señor? ¿O será nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones por el futuro, que queremos construir una vida y que nos preocupa el futuro de nuestros hijos de repente? ¿Cierto? Yo he escuchado muchas veces cuando me dicen en mi pega: señorita, es que no puedo dormir porque mi hijo no llega, entonces yo me preocupo porque llega tarde. O es que está tan peligroso, es que le puede pasar algo, le pueden asaltar, ¿cierto? Y estas cosas nos preocupan y nos impiden que nosotros podamos confiar en el Señor.
nuestras emociones, nuestros pensamientos, quizás nuestros deseos de lograr algo económico, quizás la fe en la humanidad también, ¿cierto? Que creamos que entre los humanos podemos conseguir algo, los movimientos sociales, ¿cierto? Que pueda cambiar algo, ¿cierto? Nuestra calidad de vida. Todo lo anterior que conversamos es real, está ocurriendo y absorbe todos nuestros pensamientos. Es probable que más de alguno que está aquí sentado o sentada esté aquí mirándome, pero con su cabeza en otro lado. ¿O no? No me enojo si me dicen que no. ¿Cierto? Más de alguno está pensando en que tengo que llegar a hacer algo, tengo esto pendiente, alguna preocupación, algún temor. Y son precisamente esos pensamientos y esas dificultades los que nos alejan muchas veces de poder confiar del todo en el Señor. Y es real. Aquí les cuento un poquito. Un estudio reciente muestra que 7 de cada 10 mujeres en pareja con un hombre dicen encargarse de organizar, planificar y gestionar el hogar. ¿Ya? Es decir que 7 de cada 10 mujeres que tienen pareja y que están presentes el día de hoy se encargan de hacer aseo, cocinar, que tengo que planchar, que tengo que lavar los platos después de almuerzo porque no lo voy a hacer, que tengo que ir a buscar a los niños mañana al colegio, la cartulina, ¿cierto? Que los controles médicos. Es probable que su esposo ni siquiera sepan cómo se llamaba el pediatra o el doctor de sus hijos. Es probable que ustedes le estén recordando a su esposo. A mí me pasa con mi esposo, por ejemplo, es lo único, todo lo demás no me quejo, que es cabeza de pollo, tiene déficit atencional, entonces se le olvidan las cosas. Entonces yo le digo, amor, tenés que hacer esto, o le mando una nota al WhatsApp y después igual se lo olvida. Y después yo tengo que decirle de nuevo. Ya, pero son cosas del matrimonio. Otro estudio muestra que el año 2023, el suceso es el Servicio de Superintendencia de la Salud, que el 67% de los diagnósticos de salud son diagnósticos de salud mental. ¿Qué quiere decir eso? Que 7 de cada 10 personas que van al médico tienen un diagnóstico de salud mental. ¿Cierto? Que 7 de cada 10 personas que estamos aquí, si juntamos un grupito de 10, 7 personas tienen diagnóstico de salud mental. Es decir, yo voy al médico, ¿qué pasa? Tengo hipertensión. ¿Y la hipertensión qué es? Que nuestra válvula del corazón está funcionando muy rápido. ¿Y eso qué significa? Somos muy ansiosos, ¿cierto? La depresión se podría relacionar con la diabetes también. Entonces usted va al médico y sale con un montón de diagnósticos y entre eso un diagnóstico de salud mental. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, el año 2023, este año, indica que el 22% de la población en Chile está diagnosticada con depresión. ¿Alguna de los acá presentes, si quiere no lo diga, está diagnosticado con depresión? No da vergüenza. ¿Quién de acá tiene diabetes? ¿Quién de acá tiene hipertensión? Tyler. Estamos sanitas. Ya, a ver, ¿quién de acá tiene ovario poliquístico? ¿Quién de acá tiene resistencia a la insulina? Amén. ¿Quién de acá tiene depresión diagnosticada? Yo. El Señor te sana. Bendito sea el Señor. Después de la pandemia, los síntomas ansiosos y depresivos aumentaron un 25%. ¿Usted se ha sentido después de la pandemia más ansiosa, más depresiva? Yo sí, mucho. La pandemia fue terrible. En cuanto al suicidio, según la OMS, indica que Chile es el 6º país con mayor tasa de suicidio en América Latina. 6º país en toda América Latina. Doy gracias al Señor por esto, porque antes de la pandemia éramos el 2º país mundialmente. Ha bajado. 9 de cada 100.000 personas se quitaron la vida. En su mayoría eran hombres. Y usted dirá, ¿por qué razón los hombres? ¿O no se hacen esa pregunta?
¿Por qué razón los hombres se suicidan más que las mujeres? Porque a las mujeres nos permitieron socialmente llorar. ¿Y qué nos dicen? Que somos lloronas, que somos alegonas, que alegamos por todo. ¿Y a los hombres qué le enseñamos? Que los hombres no lloran, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando un hombre se siente mal? ¿Cómo expulsa la rabia socialmente un hombre porque es aceptado? Haciéndose el choro, po. Entonces, ¿qué pasa? El hombre está enojado, se enoja. El hombre tiene tristeza, se enoja. El hombre está frustrado, se enoja. El hombre tiene mucha pena, mucha tristeza, no sabe cómo lidiar con su vida y se enoja, se irrita. Y así conocemos un montón de casos de hombres choros matones, pero que en el fondo no pueden lidiar con sus emociones. Entonces, cuando ven que esto va a colapsar, finalmente se terminan quitando la vida. Y así podríamos seguir con un montón de cifras desalentadoras. ¿Y por qué para mí fue importante reflejarle a ustedes estas estadísticas? Para que observemos que nosotros como iglesia no estamos lejos de esto. Tenemos hermanos con ansiedad, tenemos hermanos con depresión, está ocurriendo dentro de la iglesia y no podemos hacernos los ciegos, son temas que tenemos que tratar. ¿Qué es la depresión? Es un síndrome, un conjunto de síntomas entre los que se incluyen la falta de ánimo, baja energía, desmotivación por la vida, una sensación de tristeza constante, pena, falta de motivación, no me quiero levantar, no me quiero bañar, problemas para dormir, alteraciones en el apetito, que nos comemos todo, ¿cierto? O que no comemos nada. Se asocia principalmente con la ansiedad y con la angustia. Y en situaciones graves, sin una correcta intervención, podría ocasionar la muerte, ¿cierto? Podría ocurrir un suicidio. ¿Qué es la ansiedad? Es una emoción que conjuga el miedo, la angustia, el nerviosismo frente a algunas situaciones de la vida cotidiana, siendo importante para la adaptación. Ya, ¿qué pasa con la ansiedad? Es importante. Todos tenemos ansiedad. Por ejemplo, acá hay uno. Si tengo una prueba mañana y no me pongo ansiosa, lo más probable es que no estudie, porque me va a ir bien, estoy confiada, ¿cierto? ¿Cómo estaban ustedes ayer ensayando? Estaban súper ansiosos, pues, porque querían que puro llegara este día. Esa es una ansiedad normal, es una ansiedad adaptativa, una ansiedad que nos moviliza a hacer otras cosas y que son importantes, pues somos seres humanos. Y por otro lado, está la ansiedad patológica que se le dice, la ansiedad que nos enferma, la ansiedad que nos paraliza, que no nos permite ahí movernos. Yo quiero que cada uno de ustedes vaya levantando su dedito en silencio. ¿Cuántos de estos síntomas ha tenido? Por ejemplo, cuando la ansiedad comienza a ser un problema, cuando la preocupación es excesiva y nuestra mente no puede dejar de pensar. Y es como si tuviéramos muchas voces en la cabeza hablándonos de todos los pensamientos. ¿Le ha pasado a usted? ¿O yo nomás estoy loca? No, somos todos. Bien. Tenemos pensamientos catastróficos y negativos. ¿Qué significa esto? ¿Me voy a morir? ¿Qué voy a hacer yo si mi esposo se muere? ¿Qué va a pasar si le pasa algo a mi hijo? ¿Me voy a morir? No quiero que eso pase. Señor, ¿pero qué pasaría si...? Ay, no, Señor, sácame ese pensamiento. Y pensamientos negativos como soy tonta, soy fea, soy insuficiente, no sirvo para nada, mi vida no tiene sentido. Y allá vamos dos. Atracones de comida o inapetencia, que de repente nos da el bajón heavy y nos queremos comer la vida misma. No se nota, mi amor. Y estamos muy tranquilos y de repente sentimos que lo único que queremos es comer y no nos saciamos. O de repente pasa lo contrario, que no nos da hambre, que no queremos comer. Nos complica relajarnos, nos complica dormir. No podemos dormir porque estos pensamientos están aquí dando vueltas en la cabeza. Estamos más tensos, aquí el nudo en el cuello, en el hombro, que el dolor muscular, que el dolor de espalda. Empezamos a tener dificultades para compartir con otras personas. ¿Y por qué razón nos cuesta compartir con otras personas? Porque nuestra autoestima está súper baja. Porque pensamos siempre que el otro, mientras yo hablo,
está pensando algo negativo de mí. Como por ejemplo, yo en este momento estoy pensando, ¿estará bien lo que estoy diciendo? Quizás qué cosa va a decir después la hermana de mí. Tenemos falta de energía o agotamiento constante. Temor a no tener el control de todas las cosas. ¿A quién no le da miedo esto? Como que no poder tener el control bajo todo lo que nos rodea. Sensación de alerta constante, estamos siempre ahí en alerta. Y a cualquier estímulo como que sobre reaccionamos inmediatamente. Como si estuviéramos enojados así. Cuando se acerca alguien y ¿qué querí? Ya, una sensación de alerta constante. Nos dificulta mucho concentrarnos. Nos cuesta mantener la atención. ¿Ya cuántas llevan? Todas. Fata. Ya, pero no se preocupen, yo también. ¿Qué ocurre? Empezamos a tener malestares físicos. Ya deja de ser algo interior que ocurre solo dentro de mi cabeza, sino que empezamos a sentir que nuestra mente se empieza a apoderar de todo nuestro cuerpo. La ansiedad se siente como algo así. Yo he tenido crisis de angustia, crisis de pánico. ¡Qué terrible! Son tantos los pensamientos negativos que el cerebro deja de recibir oxígeno. Y estos pensamientos se empiezan a multiplicar por 1000. Y es como si muchas voces nos hablaran y nos recordaran lo insuficiente que somos. Y nuestra mente, le envía la señal al cuerpo de que algo muy malo va a pasar. ¿Cierto? Y empezamos a sudar. Un sudor de todo el cuerpo. Nos empieza a dar mucha calor, como que nos dan ganas de quitarnos la ropa, ¿cierto? Nuestro corazón se acelera. A mí en alguna oportunidad, unos retorcijones de guata horrible que te dan ganas de ir al baño. ¿Qué más? Nuestros sentidos se agudizan. Podemos estar aquí y empezamos de repente a oír todo lo que está a nuestro alrededor y queremos salir arrancando. Y nos cuesta compartir. Y hay gente que dice, yo no puedo ir al mall o no puedo estar en lugares donde hay mucha gente porque me siento mal, ¿cierto? Porque ya la ansiedad no tan solamente está en nuestra cabeza, sino que también comienza a estar en nuestro cuerpo. Y nos sentimos algo así. Llevamos una mochila enorme de ansiedad, de estrés, de dudas y sentimos que ya esto es un agobio generalizado y una mochila que nos cuesta o que sentimos que no podemos deshacernos de ella. ¿Qué podemos hacer cuando nos sentimos así? ¿Qué hacen ustedes cuando se sienten así? ¿A alguien le gustaría compartir orar al Señor, cierto? Pero antes que eso, para poder salir de la crisis de angustia, ¿qué podemos hacer? Súper. Unos tips para manejar la ansiedad, porque muchas veces, claro, no podemos orar de inmediato porque nuestra condición física no lo permite. Uno, el ejercicio de respiración, súper importante. Como les decía delante, nuestro cerebro deja de recibir oxígeno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Inhalar lentamente por la nariz, exhalar por la boca. Ojalá con esta zona tapada. ¿Por qué razón? Para que el cerebro, al recibir oxígeno caliente, comience a funcionar de mejor manera y comience a regular nuestro cuerpo en general. Intentar cambiar los pensamientos, intentar centrarnos en el presente. Oye, estoy aquí, no está pasando nada malo, solo estoy haciendo mi vida normal. Hacer actividades que nos gusten, meditar. Y ahí viene la ayuda del Señor también, pues que uno empieza a pedirle, Señor, ayúdame. También es súper importante vivir el día a día y que cuesta, porque estamos todos pensando en que mañana ya no tenemos que levantar temprano para venir a la escuela dominical, ¿cierto? Pero nos cuesta conectarnos con el presente. Por último, conversar, echar afuera nuestras emociones, buscar a alguien de confianza, en la misma oración, contarle al Señor nuestros problemas, contarle al Señor cuáles son esos pensamientos, escribirlos. Yo de repente, la Pole me molestaba el otro día porque me dijo, ni un diario de vida.
Sí, tengo un cuaderno donde cuando me siento muy agobiada escribo todos los pensamientos y después voy cachando que la mayoría son tonteras, que la mayoría no son ciertas, y el enemigo ahí ataca en nuestra mente, ¿cierto? Y nos pone pensamientos que lo único que quiere son destruirnos. Pero hoy el Señor quiere recordarnos algo, que Él cuida de ti, cuida de mí y de cada uno de nosotros de los que estamos aquí presentes. En el libro de Mateo hay un versículo que dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Usted siente que vale más que un pajarito? ¿Lo siente todo el tiempo? ¿O no? Cuesta. Cuando el pueblo de Israel vagaba en el desierto, Dios los alimentaba cada día con maná que descendía del cielo. Dios no se cambiaban de ropa, la ropa crecía junto con ellos, así de misericordioso era. Dios, aun cuando Dios proveía cada necesidad de su pueblo, el pueblo era ingrato y nada le era suficiente para su corazón. Y nosotros muchas veces también actuamos como el pueblo de Israel, que aun cuando Dios suple cada una de nuestras necesidades, con tanta ternura lo hace y le somos ingratos. Y me temo que el futuro que el Señor quiere para ti, Bárbara, muchas veces se desarrolla en el presente que no queremos. Tenemos que atravesar pruebas que no nos gustan, que no queremos. Y el Señor nos recuerda en Proverbios: dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Y lo anterior me hizo reflexionar en algo. Que nuestra satisfacción nunca se va a tratar de algo, sino de alguien. Y ese alguien es Jesús. En el mismo capítulo de Mateo que leímos antes, unos versículos más abajo dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y nos preocupamos tantas veces de cosas que son tan vanas y no nos preocupamos de lo que debiésemos preocuparnos, porque la felicidad de esta tierra es momentánea. Va a durar lo que nos dure la vida nomás, pues no nos vamos a poder llevar nada, ni siquiera las experiencias que hemos vivido, no nos vamos a llevar nada. En cambio, el reino de nuestro Señor es eterno. Todas estas cosas que hoy nos preocupan no van a estar el día de mañana, porque el reino de nuestro Señor es lo que tenemos que buscar. Y te repito de nuevo, Dios cuida de ti. Estás cansada, estás fatigada, Dios está cuidando de ti en todo momento. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Y de qué tenemos que ocuparnos? Únicamente en buscar su reino, su persona, su rostro. Y que esto se transforme en nuestro gran anhelo, que esto sea nuestro principal pensamiento, que esto sea lo que siempre tengamos en nuestra mente, y cuando nos sintamos agobiados, estresados, deprimidos, ansiosos, ¿cierto? Todos esos pensamientos, cambiarlos con que el día de mañana vamos a ver su rostro. Yo de repente pienso y digo, me da lo mismo las calles de oro, me da lo mismo el mar de cristal, yo lo único que quiero es ver la cara de nuestro Salvador. Porque Dios tomará el control de tu mente. Lo hizo Yani, ¿o no? Hace unos días atrás, en una de las reuniones de jóvenes, el Señor nos hablaba de la importancia de la oración. ¿Se acuerdan o no? Y el Señor nos decía que tenemos que estar en constante comunión con Él. Pero cuando nos sentimos agobiados, mal, nos cuesta orar o no sabemos cómo decirle. Y el Señor puso en mi corazón la siguiente oración, que me gustaría, Bárbara, que lo pudieras leer. En nombre del Señor. Dios, en medio de esta confusión y dolor, vengo a ti con un corazón suplicante. No entiendo por qué atravieso esta situación, pero confío en que tú estás conmigo en cada paso del camino. Te pido que me des fuerza, fortaleza,
para sobrellevar esta prueba y que me guíes hacia a la comprensión de tu propósito en medio de todo. Llena mi corazón de paz y de esperanza y ayúdame a confiar en que tú tienes el control de todas las cosas. Te lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Una oración que nos permite conectar con Dios en estos momentos de angustia, de ansiedad. ¿Y por qué razón? Porque la oración es nuestra herramienta poderosa. La oración es lo que nos diferencia del mundo. Porque el mundo también padece ansiedad, el mundo también padece depresión, pero se sienten solos. Más nosotros tenemos a nuestro Salvador y podemos conectar tan simple con una oración con Él, porque nos conecta y nos permite experimentar su presencia y su gracia en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuáles son los beneficios? Cuando oramos se fortalece nuestra relación con Él, encontramos paz, consuelo, recibimos respuesta y provisión según su voluntad, no según la nuestra. Al hablar con Dios experimentamos transformación en nuestra vida espiritual y abrimos las puertas a la intervención divina en nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Que para que haya un cambio en nuestras vidas tenemos que orar y pedirle al Señor. Es la única forma que el Señor haga un cambio en nuestras vidas. No es posible, ¿por qué razón le digo esto? Porque no es posible que le estemos orando al Señor y que no haya resultado en nuestras vidas. Si usted ve que una persona sigue siendo la misma de siempre, claramente no se está conectando con el Señor. Nuestros límites humanos no nos permiten ver muchas veces la respuesta que el Señor nos da. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido o no nos hemos detenido a pensar en todas esas cosas que en algún momento le pedimos al Señor y que hoy tenemos y que no estamos valorando? ¿Es normal tener preocupación aún teniendo fe en Dios? Claro que sí, pues si somos humanos. Y aquí la fe es clave. La fe es confiar en que Dios está con nosotros y tiene el control de absolutamente todas las cosas. Pero ¿qué pasa? La fe no es garantía de que todo va a salir bien en la vida. No nos asegura que nos va a ir súper bien. Hay muchos ejemplos en la Biblia de eso. Por ejemplo, el caso de José. Fue vendido por sus hermanos como esclavo, pero aún mantuvo la fe en el Señor y el Señor luego le dio una posición de poder en Egipto. Tenemos el caso de Job también, que perdió todo lo que tenía, pero aún mantuvo la fe en el Señor y finalmente fue recompensado por su fidelidad. La fe no nos va a librar de las dificultades que podamos tener en nuestra vida, pero nos da la fuerza para poder soportarla. Y eso es lo que nos diferencia del mundo también. La fe, por último, nos da esperanza, que es lo que nos ayuda a seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Y aquí tenemos unos claros ejemplos y unos versículos que nos recuerdan que Dios está con nosotros y que tiene el control de todas las cosas. En Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En Filipenses, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Salmos dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído el justo. Mi amado hermano y mi amada hermana, el Señor tiene una respuesta para su petición en esta hora. Y le repito, está mal. Perdón. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Tener el control o tener fe? Tener fe, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros queremos tener el control? ¿Podemos tener el control de todas las cosas? No, ni siquiera de nuestras propias vidas. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Ponemos a Dios en un lado y queremos actuar bajo nuestras propias fuerzas. Le digo a Dios cómo Él debe hacer las cosas,
como que lo usamos como instrumento, como que lo ocupamos. Ah, ya, si yo hago esto, el Señor me va a recompensar. O ya, pues Señor, quiero tal cosa. Pero muchas veces nos olvidamos que el Señor actúa bajo su voluntad. ¿Qué significa tener fe? No es sencillo para nada. Porque aquí nos tiene en ascuas, Señor, ¿qué estás haciendo con mi vida? Pero es lo mejor. Si yo actúo con confianza en Dios, aunque no vea con claridad, eso es tener fe. Actuar con confianza, aunque no sepamos qué está haciendo el Señor con nuestras vidas. Y nos dejamos sorprender por sus planes y propósitos. ¿Cómo se ve el control y la fe? El control te dice, yo voy a resolver esto así, de la siguiente manera. Y nos olvidamos que tenemos que orar antes, ¿cierto? Señor, ¿será esto lo que tú quieres con mi vida? Dios, tienes que hacer que suceda de la siguiente manera. Y lo condicionamos, lo ocupamos como un objeto. Si yo hago tal cosa, entonces Dios va a hacer tal cosa. Ah, bacán, estoy súper bien. No, pues no se puede. No se puede. ¿Y qué pasa? Estos pensamientos aumentan y la ansiedad no se detiene. En cambio, la fe nos dice, voy a hacer tal cosa por obediencia, confiando en que Dios hará lo que yo no puedo hacer. Confío, aunque humanamente no veo salida. Señor, no sé qué estáis haciendo con mi vida, pero yo sé que tú tienes una respuesta y una razón para lo que está ocurriendo. Pongo mi confianza en quien va conmigo, no en mi esfuerzo. Nosotros no somos suficientes. Nosotros no valimos nada si no lo tenemos a Él. Y Él nos recuerda que Él cuida de cada uno de nosotros, porque no está solo. Y en esto tenemos que descansar, en que no estamos solos, en que no estamos solas. Que eso nos diferencia de la gente del mundo, que Él está con nosotros, que Él nos guarda, que nos protege, que tiene misericordia. Y el Señor nos da la fuerza para seguir adelante cada minuto de nuestras vidas. Ora a Dios y pídele que te ayude a superar tus preocupaciones. También puedes hablar con un amigo, con alguien de confianza, con un profesional si sientes que se te está escapando de las manos. ¿Por qué razón? Porque hablar con otros, verbalizar nuestras emociones, verbalizar nuestros problemas, nos ayuda a sentirnos mejor. Imaginamos que nosotros somos un vasito de agua. Un vasito, acá tengo un vasito. Que somos un vasito de agua. Y con cada problema, cada dificultad se va llenando gotita, gotita, gotita. ¿Y qué pasa? Se rebalsa, po. Llega un momento en que tanto que colapsa. ¿Y qué hacemos? Nos empezamos a inundar. Y ocurre todo lo que hablábamos antes. Por eso es importante que conversemos, que verbalicemos, que oremos, que le pidamos al Señor, que lo hagamos parte de nuestra vida en el día a día, que le contemos a Él todos nuestros problemas. Porque recuerda que Dios te ama y que siempre va a estar ahí para ti. No importa lo que esté pasando en tu vida, puedes confiar en que el Señor tiene un propósito y que te va a ayudar a superarlo. No sabemos cuánto va a tardar, pero el Señor tiene un propósito para cada uno de ustedes. ¿Lo cree así o no? ¿Por qué este día se llama Confiados en Él? Porque Él es suficiente, porque Él es todo lo que necesitamos. Por esta palabra que el Señor nos entrega, le doy toda la gloria, toda la honra, y que por nosotros tenga misericordia.